dar continuidad a los temas sobre dinámica. Vamos ahora a, como habíamos mencionado en la clase pasada, tratar problemas en los que tomemos en cuenta ahora la fricción que ocurre entre los objetos que se están desplazando o que estamos analizando y el medio sobre el cual he dicho movimiento. Bueno, vamos a recordar rápidamente que las fuerzas de fricción van a ser interacciones que van a tener como efecto una modificación en algunas de las cantidades que describen el movimiento de los objetos. Por ejemplo, si nosotros nos desplazamos sobre una superficie rugosa, áspera, y comparamos el movimiento que experimentamos, ya sea nosotros mismos o algún objeto, con la situación en la que no exista ninguna fricción, veremos que en el caso en el que la superficie es rugosa, el objeto se puede detener en un menor tiempo comparado con aquella superficie en la que no hay fricción o en la que la superficie presenta menos resistencia al movimiento. Esto no solamente se puede producir cuando nosotros andamos sobre una superficie, sino también en otros medios. De manera general, podemos hablar de los fluidos. Por ejemplo, el aire, como un ejemplo de un fluido, es una combinación de gases y de hecho nosotros nos movemos, desarrollamos toda nuestra existencia justamente dentro de este fluido. Tal vez a simple vista, cuando nosotros estamos andando en la calle, cuando nos trasladamos de un lugar a otro por nuestros propios medios, no notamos esta resistencia que ofrece el aire en contra del movimiento que nosotros realizamos. No es hasta que, por ejemplo, consideremos el caso de un automóvil en el que es más evidente esta resistencia. Si un automóvil se maneja a una velocidad cada vez más grande, notamos comienzan a aparecer tal vez estos efectos, nos comienzan a ser más visibles y justamente en la parte automotriz, pues este tema se toma no tan a la ligera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con estos autos de carreras, los cuales, pues, justamente tienen que tener un diseño que reduzca los efectos debidos al aire para hacerlos más aerodinámicos. Otro ejemplo que se presenta es, hablando de fluidos, en el agua. Si uno se mueve o se sumerge en un cuerpo de agua, un lago, un río, con alguna corriente tranquila, o en una alberca, podemos notar que si nosotros nos queremos mover dentro de este cuerpo de agua, pues este fluido, este medio, opone una resistencia. Bueno, pues justamente este tipo de interacciones son de las que vamos a estar considerando. Bueno, dependiendo de la naturaleza que tenga este tipo de interacciones, dependiendo de cómo es que afecten al movimiento, vamos a tener dos tipos de fuerza de fricción. Recordemos que una de estas fuerzas se conoce como fuerza de fricción estática. Esta fuerza de fricción se presenta cuando los objetos están en reposo. Vamos a suponer la siguiente situación. Si nosotros tenemos un objeto que deseamos mover y para ello sabemos que tenemos que aplicarle una fuerza para hacer que se mueva, que se desplace en la dirección que a nosotros nos convenga. Bueno, dependiendo, claro, de la superficie sobre la cual queremos que este objeto se mueva, puede ocurrir que esta superficie presente una resistencia a que el objeto comience su movimiento. Esta fuerza es justamente la fricción estática. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a aplicar una fuerza sobre ese objeto, se va a presentar una fuerza de reacción tal que el suelo va a ejercer una fuerza en dirección opuesta al movimiento que nosotros queremos generar sobre el objeto. Conforme nosotros vamos aumentando la fuerza que estamos aplicando y el objeto sigue
estático sigue en reposo, la fuerza de fricción estática va también incrementándose. Por esta razón aquí tenemos una desigualdad menor o igual. La fuerza de fricción estática va a ir creciendo conforme la fuerza que nosotros vayamos aplicando. Pero posteriormente va a alcanzar un valor máximo para el cual ya el objeto que estamos queriendo mover logra desplazarse, vamos a decir, logra arrancarse del suelo, por decirlo de algún modo, y comienza el movimiento. Bueno, pues todo este proceso en el cual, a pesar de que estuvimos aplicando una fuerza, el objeto seguía en reposo, entra en el régimen de la fuerza de fricción estática. Veremos ahora una animación que, bueno, retomaremos una animación que en el semestre pasado también observamos justamente para entender esta parte. Bueno, ya que el objeto se ha puesto en movimiento, se presenta otra fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción lleva el adjetivo de cinética, porque lo que va a ocurrir es que el objeto, ahora ya puesto en movimiento, va a seguir avanzando según la fuerza que nosotros ya hemos aplicado, esta fuerza F. Bueno, a pesar de que esta fuerza F esté siendo aplicada y el objeto ya esté en movimiento, el suelo va a seguir presentando esta resistencia, ¿no? Vectorialmente hablando, vamos a tener un vector fuerza que va a tener la dirección opuesta al cambio de posición que está experimentando el objeto. En este caso, esta fuerza de fricción que ocurre cuando el objeto ya está en movimiento se conoce como fuerza de fricción cinética, y en ambos casos podemos ver que las fuerzas de fricción estática la primera o cinética en el caso de la segunda, están relacionadas con la fuerza normal, esa fuerza que se genera debido a la superficie sobre la cual está descansando un objeto. Bueno, se relaciona a través de esta fuerza normal mediante un coeficiente, una cantidad adimensional. Esto básicamente es un número, no tiene unidades. El coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Esto es porque justamente cuando queremos comenzar a mover un objeto, el suelo opone una mayor resistencia a que cuando el objeto ya está siendo desplazado. Bien, vamos a ver un caso, bueno, antes de pasar a los ejemplos, les comparto a continuación la siguiente animación, ¿ok? El siguiente simulador. En el chat les he colocado el link por si en algún momento ustedes gustan también echar un vistazo a esta animación para pues, ir entendiendo un poco más, ¿no?, sobre este fenómeno. Aquí vamos a tener en el panel de la derecha varias opciones para seleccionar. Por ejemplo, para disminuir la fricción, que en este caso se ve representado con una superficie un poco áspera. Aquí tal vez no se alcance a distinguir a través de la pantalla, pero aquí tenemos una especie como de pequeños piquitos que están representando la superficie áspera. Si la fricción la reducimos a 0, aquí es equivalente a pensar que esta superficie tiene una capa de hielo y por lo tanto pues es más fácil poner en movimiento los objetos o bien detenerlos también. Por ejemplo, con esta fricción 0, aquí vamos a seleccionar la velocidad, bueno, el velocímetro para medir con qué rapidez se va a estar desplazando esta caja. Y podemos ver que si aplicamos una fuerza de 16 newtons, por ejemplo, vean ustedes que el objeto ya tiene una velocidad distinta de 0 y ha comenzado a desplazarse. Y dado que no hay fricción, esta caja pues va a permanecer con esta velocidad de manera indefinida y avanzando en línea recta. Bueno, pero vamos a considerar el caso que nos interesa ahora, que es cuando tenemos fricción. Vamos a medir nuevamente la velocidad. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre el objeto, vean,
tenemos esta fuerza aplicada representada a través de una flecha de color naranja. Pero en respuesta aparece una fuerza que se opone a ese movimiento que nosotros quisiéramos provocar sobre esa caja. Esta fuerza representada en color rojo es la fuerza de fricción, que en este caso es estática. Vean que la caja, o en todo caso el velocímetro, no ha registrado ningún valor de velocidad. De hecho, está en la marca igual a 0. Ya llevamos 20 newtons aplicados y como pueden ver, la caja no se ha movido todavía. Aumentamos y estamos en 31 newtons. La caja sigue en reposo y la fuerza de fricción ha aumentado. Vean, entre mayor es la fuerza que se aplica hacia la derecha, es decir, la flecha en color naranja, la flecha en color verde también se va incrementando en la misma proporción. Si seguimos aplicando una fuerza cada vez más grande, vemos que la fuerza de fricción sigue incrementándose en la misma proporción y el objeto sigue ahí quieto, en reposo. Seguimos aplicando. Ya estamos en el orden de 113 newtons. Y vemos que aproximadamente arriba de 125 newtons logramos ya mover la caja. Por otro lado, una vez que la caja ya está en movimiento, mientras nosotros seguimos aplicando esa fuerza en color naranja, bueno, representada a través de la flecha en color naranja, podemos ver en el velocímetro que la velocidad se va incrementando, porque estamos produciendo una aceleración constante. Pero si dejamos aplicar la fuerza horizontal, la única fuerza que sigue presente interactuando con la caja es la fuerza debida a la fricción, cinética. Y como ya habíamos visto, si tenemos un movimiento hacia la derecha y una fuerza en dirección opuesta, el efecto de esta fuerza es un proceso de desaceleración y como vemos la caja termina en reposo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre lo que se está mostrando en este momento? Lo suyo tampoco. De momento no, profe. Muy bien. Bueno, vamos a notar lo siguiente. En este caso hemos observado justamente dos regímenes de los que habíamos mencionado en la pizarra. Hay una fuerza de fricción estática que se presenta justo en este proceso de que la caja está en reposo y aunque nosotros aplicamos una fuerza, esta caja pues parece como adherida, ¿no? Nos parece como unida al suelo. No es hasta que nosotros aumentamos esa fuerza, hasta que logramos comenzar a generar el desplazamiento observado. Bueno, aquí vamos a notar algo importante. Me voy a acercar una vez más al rango de 120 newtons. Listo, ya estamos en 120 newtons. Vean que la fuerza que estamos aplicando no es la suficiente aún para comenzar a mover la caja. Si seguimos aplicando cada vez mayor fuerza, quisiera que presten atención al comportamiento que va a tener la flecha en color rojo, la fuerza de fricción. No sé si lo alcanzaron a distinguir.
A ver. Disminuye. Está creciendo y justo cuando llegamos al valor de 126, 127 newtons, así es, vemos que disminuye brevemente, ¿no? Una pequeña parte de esta flechita desaparece. Y es cuando justamente vemos que el objeto ha logrado desplazarse en la dirección de la fuerza aplicada. Bueno, pues justamente este pequeño salto que ustedes pueden ver en este comportamiento de la gráfica nos está marcando el límite para el cual la fuerza de fricción estática entra al régimen de fuerza de fricción cinética. Justo cuando esta fuerza de fricción, esta resistencia, vamos a llamarla así, que opone el suelo, esta superficie horizontal, a que esa caja de madera se mueva, disminuye ligeramente. Su magnitud o módulo decrece. Bueno, regresando a la pizarra. Lo que se estaría presentando es lo siguiente. Tenemos aquí estos gráficos para ilustrar lo que acabamos de observar en esa animación. Vean, tenemos en el eje horizontal la fuerza que nosotros aplicamos para mover un objeto y en el eje vertical vemos el comportamiento de la fuerza de fricción. Inicialmente tenemos un objeto que está ahí quieto, descansando en el suelo. Las únicas fuerzas que están actuando sobre este objeto son la normal y el peso. Cuando nosotros aplicamos una fuerza para intentar mover este objeto en alguna dirección, por ejemplo aquí hacia la derecha, o aquí en esa figura también hacia la derecha, uno al momento de graficar la fuerza de fricción contra la fuerza aplicada, vemos que la fuerza de fricción se va incrementando en la misma proporción que la fuerza aplicada. Entre mayor es la fuerza aplicada, mayor es la fuerza de fricción estática que experimenta o que está actuando sobre el objeto. Bueno, esta fuerza, pues no, dependiendo el tipo de superficie que sobre el cual queremos generar el desplazamiento, va a alcanzar un valor máximo, esta fuerza de fricción estática, como vemos aquí en la gráfica. Hasta antes de este punto máximo, aquí mostrado en ambas gráficas, la fuerza de fricción estática se puede considerar menor, aquí lo tenemos, se puede considerar menor a el valor de la fuerza normal, al módulo de la fuerza normal, por el coeficiente de fricción estático. Eso es lo que ocurre durante este intervalo. Mientras que esto suceda, mientras que esta desigualdad sea cierta, quiere decir que el objeto va a permanecer ahí en reposo. En el caso de la animación, es decir, estamos hablando de fuerzas que van entre 0 hasta 125 newtons. Bueno, seguimos nosotros aplicando una fuerza y no es hasta que, por ejemplo, en el caso de la animación, llegamos al valor de 126 newtons que ocurre lo que vimos en la animación. La flecha que nos dice la intensidad de la fuerza de fricción disminuye un poco, que es justamente lo que vemos aquí, una disminución en el gráfico. En esa situación, lo que se está presentando es que la fuerza de fricción estática ha alcanzado un máximo, el máximo valor. Y en ese máximo valor se cumple la igualdad. Es decir, la fuerza de fricción en el punto más alto de este gráfico se iguala a el coeficiente de fricción estático por la normal. Bueno, este punto es el que marca justamente el límite de la región estática, donde el objeto permanecía adherido, veámoslo así, adherido al suelo.
Bueno, si la fuerza que nosotros seguimos aplicando se mantiene constante o en su defecto aumenta, veremos que esta fuerza de fricción va a seguir presente, pero con una menor intensidad. Una intensidad que justamente permite que el objeto pues, se siga moviendo. En este régimen, lo que se está ilustrando es justamente la región cinética, donde la fuerza de fricción que está presente es la cinética F sub K. Y bueno, tenemos aquí que la caja se puede deslizar sin ningún problema. Si la fuerza F se mantiene constante, pues estaríamos generando una aceleración y por lo tanto favoreciendo el movimiento del objeto. ¿Qué pasa si esta fuerza que nosotros estamos aplicando la quitamos, la hacemos cero? Pues el efecto que va a ocurrir es que, como vimos en la animación, la única fuerza presente va a ser la de la fricción cinética. Y esta eventualmente pues, va a provocar que el objeto regrese al reposo. Bien, pues eso es lo que justamente se está, bueno, estas gráficas es lo que están representando aquello que se vio en la animación. ¿Cómo fue el comportamiento de esa flecha que nos hablaba de la fuerza de fricción? Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre las gráficas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tiene el mismo efecto sobre las fuerzas del objeto empujar y jalar? ¿Cómo que el mismo efecto? O sea No, que si no cambia esto que está explicando, si no cambia. ok, no, porque recuerda que aquí la fuerza que uno está aplicando puede tener, a ver cómo lo planteo. Si tú dibujas el diagrama de cuerpo libre, tanto si se empuja como se jala, verás que los diagramas de cuerpo libre son los mismos. Si tú jalas el bloque, la fuerza en el diagrama de cuerpo libre va a tener esta dirección, ¿estás de acuerdo? Pero si empujas, si dices, bueno, yo quiero describir la situación de que estoy empujando un objeto, ok, en tu dibujo dirás, bueno, mi fuerza está aplicada de esta manera. Pero en el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza tiene la misma dirección que si estuvieras jalando. Por lo tanto, son equivalentes. Y podemos decir que tienen el mismo efecto, que es desplazar tu objeto, por ejemplo, hacia la derecha. Ah, ya le entendí, gracias. ¿Sí de nada? Lo único que podría modificar el efecto es el módulo de la fuerza que se aplica, ¿no? Eso tiene que ver más con la intensidad o el módulo que otra cosa. Pero vectorialmente hablando, un diagrama de cuerpo libre para un caso en el que se empuja es equivalente a uno en el que se jala. Mientras que la dirección de las fuerzas en cada caso pues sea exactamente la misma. Bien, ¿alguna otra pregunta? Antes de pasar ahora sí a ver un primer ejemplo. Bien, pues lo importante cuando se habla de fuerzas de fricción es justamente esta relación. Que nosotros identifiquemos si la situación que nos piden analizar ocurre en el reposo, es decir, estamos ante la presencia de una fuerza de fricción estática, o por el contrario, tenemos una situación en la que el objeto sí se está moviendo y para el cual la fuerza de fricción va a ser una fricción de tipo cinética, ¿no? Su objetivo va a ser cinética. Esto es importante porque en la práctica el coeficiente de fricción estática es mayor al coeficiente de fricción cinética. Justamente por eso vemos esta situación, que en reposo, si nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto en una posición fija, es decir, estático,
esta fuerza de fricción que nos impide comenzar a moverlo, pues es mayor en comparación al caso en el que el objeto ya se está moviendo sobre la superficie. Bueno, vamos a revisar un primer ejemplo justamente en el contexto de la fuerza de fricción estática. Este es un ejemplo que uno lo puede llevar incluso a realizar en casa, como haciendo una especie de laboratorio, para determinar el valor del coeficiente de fricción estática de alguna superficie de interés. Vean, lo que se propone es lo siguiente. Nos comentan que lo que se va a describir a continuación es un método para conocer el coeficiente de fricción estática. ¿Cómo se logra esto? Bueno, nos platican que podemos considerar lo siguiente. Imaginemos que tenemos en nuestras manos una tabla, una pequeña placa de algún material, llámese madera o de alguna tela o lo que ustedes gusten. Bueno, tienen esa superficie. Colocan sobre esta superficie un bloque. Bueno, un bloque que puede ser representado también, por ejemplo, con una moneda, con algún objeto pequeño. No necesariamente no favorecería mucho que sea esférico, sino que tenga una superficie plana como base. Bueno, tienen la placa, colocan el objeto sobre la placa y lo que se hace a continuación es comenzar a inclinar la superficie. Va a ocurrir que para ángulos muy pequeños, seguramente ustedes observarán que aunque la placa esté inclinada, el objeto va a seguir ahí quieto, en reposo, como si estuviese pegado a la superficie áspera. Bueno, si nosotros seguimos aumentando el ángulo de esa rampa, el ángulo de inclinación, va a ocurrir que para un cierto ángulo, que nosotros podemos ir midiendo con ayuda de un transportador, por ejemplo, vamos a ver que el objeto comienza ya a moverse, comienza a deslizarse sobre la superficie horizontal. Bueno, pues ese ángulo para el cual ocurre esto que se acaba de comentar, representa un ángulo crítico. Un ángulo crítico para el cual comienza el movimiento de ese objeto que se haya colocado hacia la parte baja del plano inclinado o de la rampa. Bueno, lo que nos piden aquí demostrar es que conociendo ese ángulo, que en la práctica es simplemente tomar un transportador y registrar justo en qué ángulo de la inclinación ocurre ese deslizamiento, podemos conocer entonces el valor del coeficiente de fricción estático que tiene ese material, que tiene esa superficie sobre la cual se está deslizando ese objeto. ¿Queda claro lo que se está queriendo decir con este problema? Bueno, vamos a darle respuesta a eso que nos plantean resolver, demostrar que el coeficiente de fricción estática se puede determinar a través del ángulo crítico para el cual comienza a ocurrir ese desplazamiento. Bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? Pues como es habitual para este tipo de problemas, siempre auxiliarnos o construir un diagrama de cuerpo libre. Ya habíamos visto que para el caso de un plano inclinado, como es en este caso, lo que nos conviene es reorientar nuestro sistema de referencia. Ya lo habíamos visto justamente en la clase pasada. Si bien el objeto se va a deslizar sobre el plano inclinado, sobre la rampa, para hacer nuestro análisis conviene orientar el eje X de tal manera que coincida con el plano del plano inclinado. Valga la redundancia.
y el eje vertical que sea ortogonal a dicha superficie. Bueno, eso nos obliga entonces a que el vector peso quede en el cuarto cuadrante de ese nuevo sistema de referencia. Y no solamente eso, va a ocurrir que las componentes de este vector, peso, se van a escribir de la manera que están aquí mostrado, ¿no? Y ustedes pueden obtener estas ecuaciones simplemente pues dibujando aquí un triángulo rectángulo, viendo quién es el cateto adyacente, quién es el cateto opuesto y pues seguir ahí unas operaciones con razones trigonométricas que conocen. Bueno, pues este mismo gráfico es el que vamos a utilizar con el añadido claro de que aquí va a haber una fuerza de fricción presente. Lo que hay que entender aquí es que la fuerza de fricción, como se mencionaba anteriormente, siempre va a tener la dirección opuesta al cambio de movimiento que experimente el objeto. Por ejemplo, si este bloquecito va a comenzar a deslizarse hacia abajo, la fuerza de fricción, vectorialmente hablando, es una cantidad que se tiene que dibujar en la dirección opuesta, es decir, hacia arriba sobre el plano de la rampa. De esta manera, pues, vean aquí que tenemos ya nuestro sistema de referencia. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Por lo tanto, este mismo sistema ya nos está dando el diagrama de cuerpo libre. Lo único que hay que hacer es pues, construir las ecuaciones. Para el eje X, por ejemplo, ¿qué tendremos que escribir como parte de las ecuaciones? O si quieren verlo, también en una tabla. En el eje X, ¿qué información tendríamos? Podría ser MG seno del ángulo. Ok, eso es la dirección X positiva. Y para X negativa sería MG coseno del ángulo. A ver, No, aguas, no. aguas. En el eje X negativo, ¿qué fuerzas tendríamos? Sería FX en negativo, ¿no? ¿Esa Fx de quién proviene? O sea, ¿a qué fuerza nos estamos refiriendo? A la fuerza de fricción. Ah, ok, vale, ¿cierto? Entonces, en el eje X tenemos dos fuerzas, ¿no? Presentes. Mg seno de teta, que apunta en dirección positiva, y fuerza de fricción estática, que apunta en la dirección opuesta, es decir, en el eje X negativo. Muy bien. Y como resultado de esta interacción, de estas dos fuerzas, ¿a qué tendremos que igualarlas? ¿Qué estaríamos qué querríamos indicar en este caso? ¿Habría o no movimiento en esta situación? O dicho de otra manera, quisiéramos que en esta situación hubiera o no movimiento. ¿Qué condición es la que estamos o quisiéramos incluir en esta situación? Las fuerzas en el eje X son tales que
¿Qué tendremos que igualar? Una aceleración. Pero en este caso, ¿quisiéramos que hubiese una aceleración? ¿O sería posible que existiera una aceleración? Depende del ángulo. Ok, correcto. Supongamos que no estamos por debajo del ángulo crítico. Ese que nos están pidiendo determinar. Primero, analicemos un ángulo por debajo de ese valor. ¿Qué esperaremos que suceda? Que el objeto esté en reposo. Muy bien, que el objeto permanezca en reposo, que parezca como adherido a la superficie. Por lo tanto, aquí habrá que igualar la resta Cero. de mg por seno de teta menos fuerza de fricción estática, exacto, a 0. Muy bien. Y en el eje vertical, ¿qué interacciones tendríamos? Ya que sería igual. Sería n menos w coseno de teta igual a 0. Y en este caso, este 0, ¿qué estaría significando? Que también está en reposo, porque aún no tenemos el ángulo crítico para que exista una aceleración o un movimiento. Ok, pero aquí hay que tener cuidado porque, sí, claro, en la situación que estamos buscando, no va a haber movimiento vertical. Es más, ni siquiera queremos que haya movimiento. Es decir, todo está en reposo. Sin embargo, cuando el objeto logre moverse, cuando estemos ya en un ángulo que esté por arriba de ese ángulo crítico del cual nos habla el problema, en el eje vertical debemos de seguir manteniendo ese 0. Porque lo que buscamos es describir una situación en la que el bloque se desliza. No va dando brinquillos ahí sobre el plano inclinado. Bueno, muy bien, pues las ecuaciones que acaban de comentar son justamente las que vamos a utilizar. Aquí están ya escritas. Así que tenemos en cada celda aquí indicada ceros, que nos indican que queremos que el objeto permanezca en reposo, que no se esté moviendo. Noten aquí, por ejemplo, que estamos hablando de una fuerza de fricción estática, el cual justamente nos recuerda que el objeto tiene que estar ahí quieto. Bueno, nos están preguntando o nos están diciendo lo siguiente. El ángulo de inclinación va a ir aumentando gradualmente hasta que el bloque comience a moverse. Es decir, que va a haber un ángulo justamente θ sub c para el cual este bloque ya comienza a deslizarse, comienza a moverse hacia abajo. ¿Cómo podemos determinar ese ángulo entonces? ¿Cómo pueden ustedes relacionar esta información en las ecuaciones 1 y 2 que comentaron, que pudiera servirnos para conocer el valor del coeficiente de fricción estática en términos del ángulo crítico? Tengo la idea de que se puede hacer con una integral definida. ¿Pero qué se estaría integrando? Sí, ¿cuál sería el integrando? ¿Y qué límites? Más o menos sería el, el θ sub 0 y el θ crítico para encontrarlo. Ok, esos serían los límites de integración. ¿Pero qué se estaría integrando? O sea, ¿qué ecuación es la que utilizarías para integrar? La primera. La ecuación 1, ok. ¿Y por qué la ecuación 2 no? Digo, también tiene el ángulo θ ahí. Nada más que en ecuación 1 sí podremos obtener un
un movimiento y en la ecuación 2 no queremos el movimiento. Ok. Entonces, tu propuesta es hallar un integral de un teta inicial hasta un teta crítico. Aquí supongo que el diferencial sería del ángulo teta. ¿Y aquí qué sería? W seno menos la fricción. Ok, así. Sí, más o menos así es mi idea. Ok. Bueno, aquí hay algo con el que hay que tener cuidado. Si integras respecto a estas variables, lo cual en la parte, digamos que en el aspecto operativo no representa ningún, vamos a decirlo así, ningún impedimento. O sea, no hay nada que nos pueda decir, no puedes integrar esa ecuación hasta ahora. El detalle viene en, ok, integras y tú vas a obtener un valor. Como es una integral definida, ustedes saben que van a obtener un valor, un número real. Ahora, ese número real que obtengan, ¿cómo estaría relacionándose con lo que estamos buscando? Porque lo que estamos buscando es justamente expresar este coeficiente, un sub s, en términos del ángulo crítico. Tenemos que expresar mu sub s en términos de este ángulo. Y hacer ese procedimiento, no sé si estaría logrando o estaría dirigiéndonos hacia ese objetivo. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero decir es que, muy bien, esa propuesta podría funcionar o no. Y de alguna manera debemos nosotros ser cuidadosos en si seguimos esa ruta o no. A ver, no hay que complicarnos tanto la existencia. De hecho, el procedimiento ni siquiera requiere de realizar ninguna integración. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? A ver, echemos un vistazo a lo que tenemos justamente aquí arriba. A ver, vean. A ver, en este gráfico nos va a ayudar a entender la situación. Esta sección en la que la fuerza de fricción va creciendo gradualmente conforme nosotros vamos tirando del objeto, aquí evidentemente no estamos tirando del objeto. No hay ninguna fuerza que nosotros, no hay ninguna fuerza extra que nosotros estemos aquí incluyendo. De hecho, si pueden notar, no hay ninguna fuerza que digamos aquí el bloque se está jalando o se está empujando. Por lo tanto, no hay una fuerza externa. Sin embargo, conforme el ángulo de inclinación va incrementando, la fuerza de fricción estática también se va incrementando, porque la componente del peso va creciendo. Recuerden esto, la fuerza de fricción en el problema queda igual a mg seno de teta. Bien, es así como se comporta. Lo tenemos aquí abajo en esta ecuación, en la ecuación 1. Es decir que si el ángulo se va incrementando, la fuerza de fricción también lo va haciendo. Es decir que estamos justamente en esta situación.
Entre mayor es el ángulo, mayor es la fuerza de fricción. Mientras que el objeto no se mueva, siga ahí adherido a la superficie, ¿qué se estaría cumpliendo? Esta desigualdad. Es decir, que esta fuerza es menor que el coeficiente de fricción que estamos, digamos, buscando y la fuerza normal. Hasta aquí sí queda clara el significado de esa desigualdad. Y sin embargo, ¿qué situación es la que a nosotros nos está interesando, de acuerdo al enunciado del problema? ¿En qué parte de esta gráfica tendríamos que enfocarnos según las especificaciones de este enunciado? Aquí indicado en las últimas 3 líneas del problema. Sería de la parte más donde empieza a moverse, o sea, si ponemos el bloque hasta la parte de hasta arriba y comienza a moverse, se supone que es en esa parte, ¿no, profe? Ok, si quitamos esta parte, bueno, lo que ya quité aquí, entonces, ¿en qué sección de este gráfico estaríamos interesados, perdón?
A ver, ¿en qué punto del gráfico estamos interesados y qué condición se cumple en ese punto? De los encabezados que aparecen en este gráfico, ¿en cuál tendríamos que fijarnos? En este que vamos a llamar el 1, en este otro que llamémoslo 2, este que 3 o este con el número 4. En el 3. En el 3, muy bien, que es justamente que cuando la rampa está haciendo el ángulo crítico, eso equivale en este gráfico a ubicarnos en esta situación, en la situación 3. Y en la situación 3, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Vean aquí, que la fuerza de fricción estática alcanza su valor máximo y es exactamente igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. Esa es la situación que nos interesa y en esta situación se cumple esta igualdad. Bueno, pues justamente esto es lo que vamos a retomar para hacer el cálculo que estamos aquí tratando de construir. Ya llegamos a este punto. Ya obtuvimos la conclusión de que cuando el ángulo θ sea igual al ángulo crítico, estamos en el punto más alto en esa gráfica. Y en ese punto más alto de la gráfica se cumple la igualdad. Bien, pues para empezar, de aquí ustedes pueden conocer, haciendo despejes, cuánto vale la fuerza de fricción y cuánto vale la fuerza normal. Ahí yo creo que no hay ninguna dificultad. Son despejes bastante simples. La parte interesante de este problema viene justamente en esta igualdad. La fuerza de fricción estática alcanza el máximo valor cuando el ángulo θ es igual al ángulo crítico. Tenemos la ecuación 5. Por lo tanto, vean aquí, lo único que hay que hacer es relacionar la fuerza de fricción que está dado por esta función y la fuerza normal que está dada por esta otra ecuación. Pero considerando que el ángulo θ es igual a θ sub c. ¿Qué pasaría si estamos por debajo del ángulo crítico? Bueno, pues que esto es una desigualdad. Pero no es la situación que buscamos. Buscamos justamente cuando se logra la igualdad. Si combinan, si sustituyen esta ecuación, que es lo que está aquí, ecuación 3, y esto que está acá, la ecuación 4, ¿a qué valor, a qué expresión llegan, a qué ecuación llegan para el coeficiente de fricción estática?
Bien, ¿qué resultado es el que ustedes reportarían como respuesta para ese coeficiente de fricción estática? A ver, tengo una duda sobre la respuesta en el chat. Comentan lo siguiente, creo que es Fs igual a mg por el seno del ángulo θ y después por el coseno del ángulo θ. Bueno, al menos es así como lo entendí. ¿Cómo se obtuvo esta relación? No me queda claro. Tenemos como punto de inicio las ecuaciones 3, 4 y 5. Evidentemente, de la ecuación 5 ya tenemos muy fácil el poder conocer el coeficiente de fricción estática. Ok, a ver, si entiendo bien, en la ecuación 5 se sustituye el valor de la normal, que está en la ecuación 4. Ahí no hay problema, eso es cierto. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya que se ha sustituido el valor de n, que es esta cantidad, aquí, y por otro lado, este término es el que está aquí. Si hacen los pasos algebraicos con cuidado, ¿a qué resultado estarían llegando? Mu s, este coeficiente, ¿a qué será igual? Eso es lo que tenemos que determinar.
Sería seno de teta sobre coseno de teta. Seno de teta entre coseno de teta, ok. ¿Y eso cuánto da? Bueno, lo pueden simplificar, ¿no? Para pues, no estar Uno. trabajando. No, ¿cómo no puede dar 1? Ah, no, espere. Es correcto que se llega a una relación en la que es proporcional a seno de teta entre coseno de teta. Eso es cierto. Pero si no quisiéramos reportar ese cociente, ¿a qué es igual seno de teta entre coseno de teta? Tangente. Tangente del ángulo, correcto. Por lo tanto, ese sería el resultado al que se tendría que llegar. Como pueden ver aquí en la pantalla, o como ustedes seguramente lo realizaron en sus cálculos, MG se cancela. El factor o el producto de MG se elimina, se hace 1 debido al que aparece tanto en el numerador como el denominador, quedándonos simplemente tangente del ángulo teta crítico. Vean entonces lo que está sucediendo, que en efecto estamos logrando conocer cuánto vale el coeficiente de fricción de ese material, de esa rampa, solamente conociendo la tangente del ángulo crítico. Por lo tanto, si esto lo lleváramos a un laboratorio, a una especie de práctica de laboratorio, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, toman una tabla del material que se guste, del que se desea conocer su coeficiente de fricción estático, y lo que se haría es colocar un objeto y después mediante, bueno, con la ayuda de un transportador y haciendo el procedimiento muy cuidadoso, vamos midiendo el ángulo, bueno, vamos incrementando el ángulo de la rampa, y justo cuando lleguemos al ángulo para el cual ese objeto que colocamos comienza a deslizarse, lo registramos, calculamos la tangente de ese ángulo, y eso nos estaría dando aproximadamente el valor del coeficiente de fricción estática. Es así como uno podría medir de manera indirecta ese coeficiente. Preguntas, comentarios acerca de bueno, la solución o en general acerca del problema. Bien, pues este fue el primer ejemplo en el que estamos manejando, vean ustedes, solamente el caso de una fricción de tipo estática. Es decir, no permitimos que el objeto se estuviese moviendo. El siguiente ejemplo que vamos a realizar es muy parecido a uno que ya se resolvió anteriormente. Aquí tenemos el enunciado y leyéndolo pues notaremos justamente algunas similitudes con un ejercicio previamente realizado. Nos dicen que consideremos el caso de una caja con un cierto valor de masa que se encuentra sobre un plano inclinado con una inclinación de 25 grados y tiene un coeficiente mu sub k de 0.19. Vean que este coeficiente nos está hablando de bueno, es un coeficiente de fricción cinética. Es decir, que en esta situación el objeto sí se va a desplazar. Vamos a ponerlo en fines prácticos. Estamos por arriba del ángulo crítico. Es decir, esta rampa hace un ángulo con la horizontal que es mayor al ángulo crítico. Y cuando eso sucede, pues ya del ejercicio pasado podemos pensar que el objeto ya
sin más se va a poder deslizar por la rampa. Bueno, tomando estos datos en consideración, nos pide determinar dos cosas. La aceleración con la que la caja se va a ir deslizando sobre la rampa y suponiendo que en alguna situación la caja está inicialmente en reposo y a 8.15 metros por arriba de la base, ¿con qué velocidad llegaría al fondo del plano inclinado? Nótese que este ejercicio, así salvo las diferencias que tienen que ver con fricción, se parece a un ejercicio, justamente a este ejercicio que se resolvió ya hace algunas clases. A este precisamente. La diferencia obvia es que ahora sí hay fricción. Bueno, pues podemos operar de una manera muy similar a esa situación para determinar primero el valor de la aceleración, o al menos una ecuación para la aceleración. ¿Cómo procedemos? Bueno, pues aquí ya lo estamos indicando. Para determinar el módulo de la aceleración, procedemos similar al caso previo, en el cual debemos primero enunciar y definir cuáles son las fuerzas que van a estar actuando sobre el objeto. Después considerar un sistema de rotación rotado, que es justamente el que se muestra aquí, el que ya nos están indicando aquí. De manera que el eje X esté a lo largo del plano inclinado y el eje vertical, el eje Y, sea ortogonal a esa superficie. Bien, en esta situación, si hablamos de la figura inicial, del diagrama inicial del problema, ¿qué dirección tendrían las fuerzas que están actuando sobre este objeto? Eso estaría en el cuarto cuadrante. Ok, pero eso ya sería en el sistema rotado. Ajá. Yo pensaba que ya en el diagrama. No, antes. Primero tratemos como de ubicar las fuerzas en el problema original y después ya casi es como llevarlas al sistema rotado. A ver, para el caso de la fuerza peso, de la fuerza normal, sabemos que esta fuerza siempre va a ser ortogonal a las superficies de contacto. Ahí no hay mucho que hacerle. Por lo tanto, pues aquí va a estar presente. El vector peso, en la figura original, siempre va a estar apuntando hacia abajo. Ahí tenemos el vector peso. Y en esta situación, esa fuerza de fricción, ¿cómo estaría presentándose? ¿Qué dirección tendríamos que asignarle? Hacia la izquierda. Estamos hablando... Contrario a la rampa. Ok, sobre la rampa. De esta manera tal vez, a ver, así. Sí. Ok, bueno, muy bien. Esa sería nuestra fuerza de fricción, pero ¿de qué tipo en este caso? Cinética. Fuerza de fricción cinética. Muy bien, listo. Ese sería el dibujo, ese es el dibujo solamente de las fuerzas en el problema que pretendemos resolver. Ahora, lo siguiente es respetar esta misma orientación, pero será el sistema de rotación, el sistema de coordenadas el que sea rotado. Por lo tanto, hablando de estas fuerzas, podemos pensar que lo que hacemos es simplemente trasladarlas de esta manera
Y vemos que, en efecto, el vector peso, ya en el sistema rotado, queda en el cuarto cuadrante. Lo mismo con la fuerza normal, por ejemplo. La desplazamos de esa manera y vemos que está apuntando en la dirección Y vertical. Y finalmente el vector de, bueno, que nos habla de la fricción. Entonces aquí solamente hay que tener cuidado en que las fuerzas están o bien en el problema original o ya las estamos escribiendo en el sistema rotado. Bueno, ya que tenemos el sistema rotado, estamos, digamos que, en condiciones para obtener el diagrama de cuerpo libre. Bueno, respetando estas mismas orientaciones, nos es fácil ver lo que ocurre para cada fuerza. Por ejemplo, el vector normal queda de este modo. La fuerza de fricción cinética en ese problema tiene esta orientación. Y la fuerza peso ocurre o se presenta de esta manera. Aquí ya también lo vimos en su momento, que este ángulo que hace el plano inclinado con la horizontal se viene a traducir como un ángulo que se forma entre el eje Y negativo y el vector peso. Por lo tanto, esa es la orientación, ese será el ángulo que tenemos que tomar en cuenta. Bien, si seguimos el procedimiento habitual, tenemos que construir las tablas, bueno, la tabla en este caso, porque se trata solo de un objeto, y de ahí pues obtener las ecuaciones. Bueno, ¿qué ecuaciones serían las que tenemos que obtener en este caso? ¿Cómo estarían dadas esas ecuaciones? Si hacemos la descomposición de las fuerzas que están presentes, que en este caso son solamente 3, obtenemos, bueno, la información mostrada aquí en la tabla, ¿no? Que nos dice, el peso tiene como componente X menos W seno de teta, que es el valor de este cateto. En el eje Y, menos W coseno de teta, que es el valor de este cateto. Pero como vemos que el vector está en el cuarto cuadrante, esta componente tiene que ser positiva y esta otra tiene que ser negativa. Por eso justamente los signos que están ahí, ¿no?, presentes. La fuerza normal solamente tiene componente vertical, positiva, y la fuerza de fricción, como vemos aquí en la figura, tiene únicamente una componente X en la dirección negativa. Y ahí está. En esta situación, ¿qué es lo que se nos está presentando? Bueno, que lo que buscamos aquí o queremos indicar es que esta caja sí se va a desplazar. Pero se va a desplazar ¿en qué dirección? Si analizamos el problema original, vemos que la caja va a descender, se va a mover en esta dirección. Pero por la orientación de los ejes del sistema rotado, esta dirección de movimiento coincide con el eje X positivo. Por lo tanto, ¿en qué dirección se va a mover esta caja?
En el eje X. A lo largo del eje X, pero ¿en qué dirección? Positivo a la derecha. A la derecha, es correcto. Y eso justamente, vean aquí, y es aquí donde hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver los problemas cuando tienen fricción. Aquí el movimiento va a ocurrir hacia la derecha. Por eso, no, bueno, aquí deberíamos poner un signo positivo, pero se sobreentiende, ¿no? Que esta cantidad es positiva. Si esto está ocurriendo de esta manera, vean el signo en la componente de la fuerza de fricción. Es negativo. Eso se tiene que cumplir a la hora de hacer un análisis de estas fuerzas o de estas interacciones. La fuerza de fricción tiene que tener la dirección opuesta al movimiento que asumimos que va a experimentar el objeto. Si la situación fuese la siguiente, piensen ahora en este caso. Tenemos el mismo plano inclinado, la misma caja, pero ahora nos las ingeniamos para, con la ayuda de una polea, comenzar a tirar de ella. ¿Qué de lo que tenemos aquí ya escrito se vería modificado en esa situación? ¿Qué se modificaría? O todo lo que tenemos aquí mostrado en la pantalla quedaría exactamente igual. ¿Qué se modificaría en esa situación? En este caso hipotético, en el que con la ayuda de una cuerda logramos que esta caja se mueva hacia arriba sobre la rampa. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que suceda con todos los datos que están aquí presentes? ¿Siguen igual o se modifican? Y si se modifica, ¿qué se estaría cambiando? ¿En cuál, profe? Disculpe.
¿Sí está quedando claro cuál es la situación que les estoy pidiendo que consideren en esta situación? La fricción se hace positiva, ¿no? Porque está yendo hacia el mismo lado, bueno, se jala hacia donde se está aplicando la fricción. A ver, a ver, otra vez, ¿qué se vuelve positivo? ¿Qué se vuelve positivo? La fuerza de fricción, ya que se está aplicando fuerza hacia su favor, con lo que Ok, lo utiliza. ok, la fuerza de fricción cambia positivo. ¿Positivo a qué nos referimos? ¿Módulo o dirección? Módulo. Bueno, es que un módulo no puede ser negativo para empezar. Un módulo siempre es positivo. Es decir, que si este menos que aquí aparece, no quiere decir que el módulo sea negativo. Ese signo menos, en ese caso concreto, significa que el vector tiene dirección negativa en el eje X. Entonces, ¿en qué aspectos, en qué de esto va a cambiar? Bueno, como estamos describiendo el caso en el que el objeto va a comenzar a desplazarse hacia arriba sobre el plano inclinado, su dirección de movimiento, ¿cuál va a ser? SMA. X positivo. Ok, de acuerdo a los comentarios en el chat, es correcto. En este caso, para esta situación aquí mostrada en la esquina superior derecha, cuando el objeto se estuviese moviendo de esta manera sobre la rampa, ese término quedaría como con signo negativo, porque ahora se estaría moviendo en el eje X negativo, o en la dirección de la X negativa. ¿Y qué pasará con la fricción en esa situación? Este vector quedaría igual o tendría también que modificarse. Muy bien, como los comenta en el chat, también cambia de dirección. Es decir, que para esta situación en la cual la caja ahora se está moviendo hacia arriba sobre la rampa, la fuerza de fricción es positiva. Bueno, tiene una dirección positiva. Vean entonces, cuando uno incluye fricción en los problemas, uno puede notar que la aceleración va a tener una dirección siempre opuesta a la fuerza de fricción. Y eso ya nos sirve a nosotros, a la hora de hacer los cálculos, como una pista para saber si estamos escribiendo las ecuaciones de forma correcta o incorrecta. Por lo tanto, cuando hay fricción, con que noten que estos dos elementos jamás pueden tener el mismo signo, podremos considerar que las ecuaciones están hasta cierto punto bien planteadas, al menos en este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo recuerden a la hora de construir ecuaciones que nos hablan de fricción. Esos dos términos no pueden tener jamás los mismos signos.
porque la fuerza de fricción tiene siempre la dirección opuesta a la dirección del movimiento. Siempre. ¿Preguntas hasta aquí con esta parte de las ecuaciones que se han obtenido? Bien, pues el día de mañana terminaremos este ejemplo. Ya encontramos las ecuaciones que describen el movimiento. Lo único que resta por resolver es, primero, cuál es el valor de la aceleración con la que esta caja va a irse desplazando, y después, cuál es el valor de la velocidad que estaría alcanzando justo al final de la rampa, una vez que se desliza sobre el plano inclinado. Sobra decir que el procedimiento es muy parecido a este que ya se resolvió. Por lo tanto, como lo veremos el día de mañana, vamos a poder comparar este resultado aquí mostrado, para el caso sin fricción, con este nuevo, en el que ahí está presente la fricción. Bien, jóvenes, pues bueno, en el chat ya está el link para el registro de asistencia. Si no existe alguna pregunta o comentario, pues nos estamos escuchando entonces el día de mañana. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, excelente tarde.